Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Ibarica Talks. Como los tenemos acostumbrados, hoy tenemos a dos invitadas de lujo. Desde Bolivia, la doctora Erika Dasker y la doctora Camila Rivas. Docs, ¿cómo están? Bienvenidas. Bien, Fabricio, ¿qué tal? Gracias, muy bien. Bien, las doctoras Rivas y Dasker trabajan en conjunto en ProWell. Tienen un enfoque integrativo y funcional. La doctora Dasker es médica cirujana con un posgrado en farmacología y la doctora Rivas también con este enfoque integrativo con una maestría en medicina ortomolecular. Vamos un poco a explorar con ellas cómo ha sido la incorporación de la terapia de oxígeno hiperbárico, de la cámara hiperbárica en su servicio, en sus prácticas y de qué manera lo incorporan a su circuito de tratamiento. Y esto me da el paso para hacer la primera pregunta, Docs. ¿Cómo deciden más o menos el enfoque integrativo a cada paciente y cuáles son las condiciones más frecuentes que tratan en el ProWell? Bien, mira, todo lo que es medicina regenerativa ortomolecular, lo que vamos a hacer es llevar bioquímicas alteradas a la normalidad. Cuando hablamos de bioquímicas alteradas, pues desde el oxígeno nos puede producir una alteración al producir un estrés oxidativo, ¿cierto? Entonces, en medicina regenerativa, toda bioquímica alterada que se pueda llevar a condiciones normales es lo que nos va a ir sacando al paciente adelante. Hablamos desde un punto de vista estructural de paciente complejo, completo, porque no solo es la patología en sí, sino que intentamos ir a buscar la causa. Y si te das cuenta, la mayor parte de las causas en las patologías, principalmente las prevalentes, hablamos de un estrés oxidativo alto. ¿Qué es esto de estrés oxidativo? Un sistema antioxidante depletado, ¿ya? Solo de respirar oxígeno nosotros nos oxidamos. Sin embargo, tenemos un sistema antioxidante formado por enzimas y esas enzimas se alimentan nutricionalmente. Entonces, cuando ellas están depletadas es que nuestro paciente tiene un estrés oxidativo alto, denominador común inflamación cuando hay estrés oxidativo. Entonces, ese enfoque integral lo hacemos desde el punto de vista bioquímico, donde el primer análisis que vamos a realizar básicamente en el 100% de nuestros pacientes es poder indagar de cómo está ese sistema antioxidante. Ese sistema antioxidante, pues nosotros los vamos a ir mejorando y alimentando, primero evaluando, porque si tu paciente tiene un buen sistema antioxidante y antioxidas, pues le vas a quitar toda su inmunidad. Entonces, el primer escalón que nosotros vamos a ir investigando, indagando en el paciente es su sistema antioxidante para poder ir ayudando con toda la nutrición de estas enzimas propias que tiene cada paciente. Si aquello fuera insuficiente o en casos más graves donde tienes ya un estrés oxidativo muy alto, en ese caso sí vamos a ir utilizando antioxidantes, ¿no? Que hay los hidrosolubles, los liposolubles. Y si en la medida que tú mejoras ese propio sistema antioxidante, pues ese paciente va a ir saliendo adelante. Si haces un análisis en patologías prevalentes, hablan de diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, denominador común, un sistema antioxidante que precisa ser reforzado. Claro. Doc, y tomándole un poco la palabra en ese sentido que hablamos de sistema antioxidante y sobre todo del papel y el rol del oxígeno en todas estas funciones, digamos, en las funciones celulares básicas, generalmente yo siempre digo lo mismo y hablo lo mismo con los colegas, y es que hoy entendemos todos, sobre todo los que hacemos esta medicina, porque aparte coincidimos mucho en nuestro enfoque terapéutico, coincidimos que el 99%, para no decir el 100% de las patologías que vemos, tanto agudas como crónicas, tienen un componente hipóxico de base, ¿no? Y ahí es donde me veo la oportunidad de hablar un poquito de la terapia de oxígeno hiperbárico y la cámara hiperbárica. Decías, Doc, que generalmente lo que encuentran en ese tipo de pacientes metabólicos crónicos o pacientes, digamos, con patologías degenerativas, tiene que ver con un sistema antioxidante deficiente. ¿Cómo, ya me nombraste algunas de las patologías más comunes, ¿cómo ha sido la incorporación de la cámara hiperbárica en este circuito terapéutico y qué
y que de este tiempo para acá, ¿qué has notado o qué han notado en los pacientes desde que involucraron, digamos, la terapia de oxígeno hiperbárico como una herramienta fundamental en la corrección, por supuesto, de estos patrones de estrés oxidativos y proinflamatorios? Bien, nosotros la fuimos incorporando paulatinamente, siempre mirando al paciente, ¿verdad? No hace muchos meses que tenemos la cámara y lo que hemos visto es que ese paciente evoluciona más rápido, evoluciona mejor, inclusive ellos encuentran ya haciéndoles todo su seguimiento mayores beneficios al margen de lo que nosotros buscábamos como sistema antioxidante. Y es ahí donde te das cuenta que como una terapia coadyuvante nos ayuda en la oxigenación, principalmente en un deterioro mental, en el descanso del paciente. A veces ingresan por una determinada patología y te dicen, yo no había comentado, doctora, pero yo no dormía bien. Desde que estoy en cámara hiperbárica, por lo menos ese día es fantástico mi sueño y a partir de ahí yo he mejorado esos ciclos de sueño. O había algún tipo de dolor que probablemente en la consulta no se detectó y si ellos lo recordaron, entonces te lo comentan, ¿no? Entonces, él nos está ayudando a estimular el propio sistema antioxidante del paciente, uno. Número dos, donde hay hipoxia, hay dolor y estamos mejorando esa oxigenación. Entonces, esos pacientes mejoran bastante dolor, mejoran oxigenación celular, ¿no? Entonces, es un acompañamiento muy interesante lo que nos ha ido pasando con la cámara hiperbárica, porque vamos aprendiendo de los pacientes, ¿no? Teníamos un objetivo para el ingreso de ellos a la cámara que ha sido beneficioso, más vamos viendo a lo largo de su uso que los beneficios son mayores todavía. Claro. Sí, de hecho decías algo muy importante, Doc, que tiene que ver con el efecto sistémico del oxígeno. Yo a veces pienso digamos, en la manera en que se aborda, digamos, en la medicina tradicional, el abordaje de la patología que es fundamentalmente sintomática y nos enseñan a tratar el síntoma y nunca la génesis y la base de la patología, y un poco eso es lo que hablabas, y rescato en ese sentido el potencial de la terapia de oxígeno hiperbárico como un efecto sistémico. Es decir, yo siempre lo explico con los demás colegas cuando hago entrenamientos o mismo con mis pacientes, de cómo más allá del motivo de consulta, el oxígeno no es selectivo, no es que si tengo una herida el oxígeno va a ir a la herida, o si tiene una patología dolorosa aguda va a ir al sitio de la lesión, al edema o a la inflamación, todo lo contrario, y esto es muy bien lo que estás explicando, que tiene que ver con el efecto sistémico, que tenemos un motivo de consulta, una patología en particular que queremos tratar y al mismo tiempo tenemos hallazgos positivos, digamos, paralelos y fortuitos que responden al efecto sistémico de la hiperoxia al oxígeno que genera la cámara hiperbárica, y es real lo que dices, que cuando estamos en la consulta nuevamente con el paciente, haciendo la evolución de la evaluación del tratamiento, encontramos estas cosas, ¿no? Duermo mejor, la calidad de mi pelo, de mi piel, la energía que tengo, ya me incorporé a mis actividades, mejoro mucho mi sueño, y estoy muy de acuerdo con eso. Doc, eso desde el punto de vista, digamos, de la expresión superficial del efecto de la cámara hiperbárica. Ahora, en cuanto a patrones de laboratorio, patrones metabólicos puntuales, ¿has visto cambios, digamos, en estos patrones de laboratorio, en alguna evolución? Sé que tienen poco tiempo, y muchas veces se amerita, digamos, un poco más de plazo para esta evaluación, pero ¿has notado cambios en ese sentido? Mira, yo lo que estoy trabajando ahora, porque fue un desafío, realmente uno lo analiza desde el punto de vista científico y lo estoy revisando. Pacientes con hiperuricemia, no relacionados necesariamente a una ingesta masiva en proteínas o en carnes rojas, ¿no? Acuérdate que cuando hay una hiperuricemia, pues un catabolismo, y ese catabolismo es por hipoxia y eso va a terminar hiposantina, santina, ácido úrico, ¿no? Entonces, tengo 3 de esos pacientes formadores de ácido úrico, entre comillas se les llama genéticos, ¿no? Pero probablemente más que genético, es por un tipo de estrés que eso lo lleva al paciente a formar el ácido úrico. Entonces con ellos estoy en seguimiento. Todavía no te tengo un valor antes y uno posterior, claro, porque para tener resultados necesitamos arriba de 20 sesiones, ¿no? Que ese también es un tema interesante a tocar, que con una sesión el paciente, nosotros hacemos una sesión de prueba en realidad con el paciente primero,
para ver si hay tolerancia, si no hay claustrofobia, cómo hacer una buena descompresión en los oídos para que él tolere la cámara hiperbárica y que se sientan a gusto, se los va acompañando en una primera sesión. Y ahí, si hay tolerancia, recién hacemos ya su esquema en número de sesiones, ¿no? Y lo que se les dice siempre, el primero es solo tolerancia, no es que voy a salir de la cámara y me voy a sentir wow, sino tenemos el éxito cuando ese paciente hace sus sesiones continuas, ¿no? Para cada proceso tenemos más o menos ya diseñadas protocolos de qué cantidad. Los protocolos. Ya. Claro. Y bueno, es real, entiendo perfectamente. Igual entiendo que la expectativa es muy positiva, ¿no? Para este tipo de pacientes, entendiendo, digamos, este efecto y el fundamento de la terapia hiperbárica. Ahora, Doc, dentro de este manejo integral que ustedes proponen en ProWell, digamos, ¿qué papel está cumpliendo la cámara hiperbárica en lo que ya venían haciendo? Porque sé que además tenían una historia muy interesante digamos, de tratamientos médicos y de enfoque terapéutico, sobre todo en este manejo integral. ¿Qué rol está cumpliendo la cámara hiperbárica? ¿Cómo lo están involucrando, protocolizando? Y si lo están, digamos, combinando con otras terapias, ¿qué terapias o suplementos están usando? Bien, nosotros estamos tomando ya el tratamiento en cámara hiperbárica como complementario a todo lo que estamos haciendo, básicamente, ¿no? Hay patologías que la precisan más de emergencia y otras de apoyo, entonces las vamos probando con los pacientes y a partir de ahí, en la medida que nosotros vamos viendo esos resultados, es que ya vamos incorporando a mayor patología, ¿no? Principalmente asociadas donde hay baja oxigenación. Estamos hablando de heridas que no cicatrizan, estamos hablando de baja oxigenación cerebral. Entonces, el día que se hace una antioxidación, que lo hacemos endovenoso, no se hace cámara hiperbárica, ¿verdad? Porque no se debe hacerla, a no ser que mi dosis en vitamina C sea prooxidante, que hacemos en pacientes con cáncer, ahí sí pudiese combinarla. Sin embargo, es reciente lo nuestro y sí estamos viendo que el paciente que tolera cámara, que no hay claustrofobia ni hay tema auditivo que pudiera molestar los oídos, porque algunos pacientes son extremadamente sensibles por algún problema probablemente de obstrucción, ¿no? A nivel de oído. Ya pasa a ser en nuestro centro una terapia complementaria casi exclusiva, ¿no? Casi exclusiva en muchos de nuestros pacientes. Fíjate que al médico ortomolecular, ¿quién viene? Yo los puedo estratificar a los pacientes en dos estratos. Ese paciente que ya te viene con los laboratorios y ha ido por muchos médicos y no consiguen encontrar probablemente una solución a su problema, o aquel que quiere que ya te hace buen ejercicio, que ya empezó a comer bien y que quiere hacer una evaluación para mejorar todavía su performance. Entonces yo los estratifico más o menos así a los pacientes, ¿no? Entonces este paciente que viene probablemente por patologías donde no miraron estrés oxidativo y que no mejoraron con lo convencional, ¿no? Esos pacientes, la mejora es extensa, Más el otro que viene por un buen performance, funciona muy bien posterior a sus maratones, al ejercicio físico, y ya lo van haciendo como 1 o 2 veces a la semana o fin de semana, como ir apoyando ya al organismo para hacer una restauración de todo el estrés que ha provocado un ejercicio físico, ¿no? Porque también ahí provocamos estrés oxidativo, y a esos atletas sí hay que apoyarles desde el punto de vista de hacer una regeneración celular también. Claro. Muy interesante, Doc. Lamentablemente el tiempo es corto acá y me encantaría, la verdad que me entusiasma muchísimo hablar con ustedes que tienen este enfoque integral y funcional, que están alineado y compatible con la terapia de oxígeno hiperbárico en cierta medida. Pero generalmente cuando terminamos este tipo de encuentros hacemos una pregunta que tenga que ver más con una apreciación individual. Yo les quiero preguntar, en este caso, si tuvieran algún colega que todavía no ha incorporado, que esté dudoso, digamos, porque transparentemos todo. Hay unos que tienen dudas, que no han evaluado, digamos, la gran evidencia existente que hay, porque la verdad es que es
innumerable la cantidad de evidencia disponible, estamos hablando de evidencia de mucho valor e impacto, pero este tipo de colegas que estén dudosos o que todavía no lo han incorporado, ¿qué le dirían a ese colega que todavía no se atrevió, digamos, a incorporarlo en cualquiera de las especialidades? Mira, Fabricio, esto para mí siempre funcionó así. Todo lo que yo hago con los pacientes, todo lo que voy actualizando y cambio, todo lo he probado conmigo mismo. Entonces el desafío es probar cámara hiperbárica, no una sesión nosotros llamamos sesión de prueba de tolerancia, ¿no? Es más, el paciente viene y no se le cobra su sesión de prueba, solo para ver tolerancia. Entonces, ahí el desafío es probar con uno mismo, ¿no? Probar claro. Con uno mismo. El médico es muy estresado, por múltiples motivos, llámele estrés físico, estrés emocional, porque te vas casando con tus pacientes y lo que no resuelve, sigues trabajando hasta encontrar una solución, ¿cierto? Entonces ahí todo lo que tú pruebas recién lo puedes recomendar, ¿no? Entonces las recomendaciones es hacer por lo menos unas 15 o 20 sesiones en cámara hiperbárica y uno evaluar con uno mismo. Y a partir de ahí, pues toda la evidencia científica que existe es muy alta. Acuérdate que somos seres aeróbicos y el oxígeno lo necesitamos y la mitocondria nos va a dar todo nuestro ATP gracias a ese oxígeno, más hay una porción muy pequeñita de ese oxígeno que formará radicales libres necesarios, no los puedes neutralizar. Sin embargo, cuando ya esa mitocondria está inflamada y la mayoría de las patologías nos hacen mitocondriopatía, el paciente bajo energía y el médico generalmente vive ahí nomás bajo de energía, entonces ahí probar con uno mismo, ¿no? Probar con uno mismo, revisar esa evidencia científica y llevarlo pues a la práctica, ¿no? Entonces el desafío es invitarlos para poder ellos tener propia una sesión. Hay que marcar siempre parámetros iniciales, por lo menos medir un estrés oxidativo, hacer una anamnesis de qué es lo que estamos pasando para poder nosotros evaluar, para ver qué mejora y qué no mejora, ¿no? Más esa evidencia científica pues existe, no es que es un tratamiento empírico, ¿no? Bien, bueno, y si no saben dónde hacer esta sesión de prueba y si están dudosos todavía, en ProWell es un excelente espacio para hacerlo, ¿no? Bueno, Docs, la verdad que a mí me encanta cuando tengo conversaciones que andan solas y sobre todo que están alineadas con la medicina que a mí me gusta también, ¿no? Esto es una apreciación muy personal, que tiene que ver con el enfoque más funcional y ortomolecular de la medicina y por supuesto mucho más integrativo. A la doctora Erika y a la doctora Camila, muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación, por este espacio, que la verdad muy nutritivo desde cualquier punto de vista para mí y para los que las van a escuchar a través de nuestra plataforma. Les quiero agradecer directamente y personalmente. Muchas gracias, Doc. Fabricio, gracias a ti. La verdad que siempre es extremadamente grato comentar nuestras experiencias porque la idea es que todos los pacientes vayan para adelante, ¿no? Muy bien, gracias. Así es. Así es. Bueno, muchas gracias a ustedes también por siempre seguirnos, por ser nuestro público más deseado para nuestra Biobárica Talks. Seguiremos, por supuesto, con más episodios y con invitados tan especiales como la doctora Dasker y la doctora Rivas. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Chao, chao. Bien, Fabricio, que sea una linda jornada. Vale. Gracias.